La bienvenida para todos quienes se integran a la sintonía en esta hermosa oportunidad que el Señor nos permite de tener su palabra, su enseñanza, su guía, no solo en este tiempo, amados, sino que en todo tiempo es la palabra del Señor la que nos sustenta para las diversas situaciones que hay que a diario vivir. Así que invitados todos a que nuestro oído esté atento allí a la enseñanza que tendremos para hoy. Está con nosotros y le tenemos a nuestro querido pastor Gary. Así que les saludamos. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermana María Soledad. Damos gracias al Señor, como en todas las ocasiones, de la fidelidad del Señor, su palabra. Sí, amén. Lo que tenemos. Amén. Damos gracias al Señor. Saludamos a toda la hermandad, a la casa del Señor, todos los que están en la sintonía. La Escritura dice que nuestros corazones sean guardados en paz, nuestros Amén. Pensamientos también sean guardados en paz. No hay una palabra de bendición, una buena nueva, anunciada, amado hermano, hace tanto tiempo, un deseo de Dios, anunciada pero preparada desde antes de la fundación del mundo. Para nosotros, los que en este tiempo hemos alcanzado esta gracia, esta fe, de creer a esta bendición, a esta buena nueva, y no es otra cosa que la palabra del Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos que la invocación de un nombre, por sobre todo nombre, Jesucristo el Señor, esa es la palabra central, gloriosa. No es una repetición de una frase que podemos repetirla, decir Jesús es Señor, Jesús Señor, que es verdaderamente tiene todo un contenido, un verdadero, una palabra de verdad. Jesús es el Señor. Amén. Invitamos a comunicarlo, a confesarlo. Nosotros no tenemos, ¿cierto?, en nuestra historia un rey, porque también Jesús es el rey, es el Señor. No lo tenemos, no sabemos, pero es un rey de verdad, un Señor que tiene toda autoridad. Así que esa es la palabra en que debemos tener plena confianza en nuestra vida. No tener otra palabra. Fíjese que si uno examina, ¿cierto?, la carta a los Corintios, una carta a una iglesia con tanta dificultad, no tener otra palabra. Cualquier otra palabra, ¿cierto?, a la iglesia la divide. La palabra que tenían ellos, uno puede leer en los primeros capítulos, era, ¿cierto?, la inclinación de algunos hermanos, ¿cierto?, por otros, diciendo yo soy de este, yo soy de este otro. No, lo que mantiene la comunión con nuestro Señor Jesucristo es justamente que tengamos una sola palabra. Era lo que se compartía de el cuidado que tenemos que tener con lo que confesamos, con las cosas que salen por nuestra boca. Hay un Señor. Hay un solo Señor, Jesucristo es el Señor. Así es. Y por medio de Él dice que nos ha dado una ciudadanía. No teníamos ciudadanía, más ahora tenemos una ciudadanía. Así está escrito. Palabras que son palabras escriturales. No teníamos una familia, ¿cierto? Estábamos como extranjeros y advenedizos. Y nos ha dado una ciudadanía y también una familia. Somos miembros nosotros de la familia de Dios. Amén. Palabras para que sean confirmadas en nuestro corazón, estén plenamente presentes en nuestra vida, ¿cierto? Que pertenecemos nosotros en nuestra identidad a la casa del Señor, a la familia de Dios y una ciudadanía, un pueblo donde hay uno que gobierna, y ese es lo que más el anhelo, ¿cierto? Es lo que nos sustenta. Hay un pueblo donde hay uno que está gobernando hoy en día. Amén. Hemos dicho tantas veces, en tiempo de tanto adelanto, ¿cierto? De tantas comunicaciones, tanto que
se dice tanta que no se cree en Dios, ¿cierto? Igual la gente busca, ¿cierto? Tiene una necesidad, un tiempo tan apartado por Dios, tan apartado delante de Dios, ¿cierto? Ahora, no es solamente ahora, sino que uno puede ver en la profecía, ¿cierto? Desde el comienzo, el hombre ha apartado de Dios. Hay unos textos en el profeta Oseas. En el profeta Oseas, conocemos nosotros si usted ha leído Oseas, ¿cierto? La experiencia del profeta es una experiencia realmente fuerte a lo que Dios le mandó que hiciese con respecto a la relación entre Dios y su pueblo, cómo el pueblo se apartó de esta palabra en las cosas que vivió. Se le compara, ¿cierto? Y hace la comparación con una mujer que tiene Oseas y se le manda a que esté con una mujer fornicaria, dice, y que tenga hijos con ella. Dice la profecía en el capítulo 4, dice: oíd palabras de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová dice: contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. No hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Así dice. Lo que hay, dice, perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterios. Los adulterios, dice, prevalecen. Homicidio tras homicidio se suceden. Aun cuando dice que contiende con los moradores de la tierra, el Señor contiende con todos los moradores de la tierra, pero si uno lee el mismo capítulo, como que les da con mucha dureza a los sacerdotes, a los que dirigen, ¿cierto? A los que llevan, porque fíjese que en el versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una palabra fuerte para la situación de el tiempo del profeta Oseas. Este profeta, que son llamados como profetas menores. Dura lo que sucede después, el capítulo 5, el castigo de la apostasía, lo que Dios da y cómo son tratados tan por mano del Señor. Ahora, el capítulo 6, ¿cierto? Está del 5:15, el último versículo del capítulo. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en mi angustia me buscarán. Entonces se dice: venid, entonces. Volvamos al Señor, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día, dice, nos resucitará y viviremos delante de Él. Versículo 3 dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, la tardía y la temprana a la tierra. Lo que, si uno ve en todo, ¿cierto? A lo largo de toda la escritura, bueno, uno dice lo que escribe Juan al final, ¿cierto? Que el espíritu el espíritu de la profecía, lo que Dios nos quiere mostrar, lo que Dios nos quiere mostrar de principio a fin, preparado, dice, antes de la fundación del mundo, es un testimonio, es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hace falta para la condición del hombre, si el hombre con falta de sabiduría, con falta de no tener la sabiduría de Dios, no está expuesto, ¿cierto? Desde el principio, desde el tiempo de Adán, ¿cierto? A una palabra que no está, bueno,
más adelante dirá a la esclavitud que está el hombre. El hombre está en una esclavitud. Pero lo que Dios provee en esta relación de Oseas con una mujer que, cierto, fornicaria, y que tuvo que tener hijos, después esta mujer lo rechazó y todo lo que sigue, al final, ¿cómo la tiene que redimir el profeta? Pero es la relación que Dios quiere tener con su pueblo. Nosotros somos los infieles, nosotros somos los que nos descarriamos. Sí. Pero, ¿qué provee Dios? ¿Cómo el llamamiento de Dios es el testimonio de su Hijo? Es Jesucristo el Señor. Amén. No hay otra palabra, no se va a encontrar en la Escritura otro consejo, un consejo distinto de lo que, como Dios quiere. La vida, dice, al tercer día, dice, nos resucitará el Señor. Si la condición del hombre dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra condición. La condición, uno dice que está el hombre hoy en día, está en una condición de total alejamiento. Hemos dicho, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, es una condición de enemistad con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios también. Así también, sí. No es que éramos indiferentes, sino que la Escritura dice que éramos enemigos, éramos contrarios a Dios. Ahora, desde esa vereda, ¿cierto? El Señor, ¿cómo nos quiere? La única manera en que nos puede alcanzar es con este testimonio, con esta obra. El tercer día, ¿cierto? El día de la resurrección, nos provee el Señor, provee para nuestra vida, para nuestra situación, nos provee a su Hijo. Aleluya, amén. Eso es lo que nos provee, nos dará vida. La condición que estábamos, ¿cierto? Fuimos arrebatados, nos curará. Fuimos heridos, pero en el amor de Dios, en la misericordia, dice que nos vendará. Y también nos dará vida delante de Él, ¿cierto? Y viviremos delante de Él. Porque a Juan le dice, Él es la resurrección y la vida. Amén. Yo soy, dijo el Señor, la resurrección. Ese es el testimonio, ¿cierto? La palabra que nos puede acercar al Señor y podríamos ser curados, podríamos ser vendados delante de Él. A esta palabra, este testimonio, Señor, predicado como una buena noticia. Dice, conoceremos, el versículo 3, y proseguiremos en conocer a Jehová. Dice, como el alba está dispuesta a su salida. ¿Cuántos han esperado una noche, cierto? Esperar el amanecer. ¿Cuántos hemos tenido esta experiencia? Una noche de insomnio. De insomnio, ¿cierto? Cuando está oscura la noche y uno ve que no hay luz. Y de repente aclara. Dice, el alba está dispuesta a su salida. ¿Quién está dispuesto a la salida? Dice, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El alba está dispuesta a su salida. El profeta Miqueas, fíjese, el profeta Miqueas, hablando de esto mismo, le dice el capítulo 5, en el versículo 2, esta palabra, ¿cierto? Hablamos de esta encarnación. Uno dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que me será Señor en Israel. Así es. ¿Cierto? Dice en el libro de Oseas, dice, el alba está dispuesta a su salida, el alba. El profeta Miqueas dice que esta salida está preparada desde el principio. Dice, desde los días de la eternidad. En nuestra situación, ¿cierto? De estar una noche oscura y que de repente aparece, sí, pero esta palabra, esto que está preparado desde la eternidad, dice, desde los días de la eternidad, preparado y manifestado, aclaró el día, se cumplió esta palabra cuando el Señor vino y nos visitó hace 2000 años. En este tiempo de la encarnación, en este misterio glorioso de la encarnación, que el Señor tomó nuestra forma. ¿Se acercó el Señor? Sí, dice, lo podemos conocer y proseguiremos en conocer, porque ya vino, como el alba está dispuesta a su salida y vino, hizo su aparición. Eso es Cristo el Señor, es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Apareció hace 2000 años
Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero en la eternidad, dice, los dejará, y aquí está la encarnación, los dejará esos días de la eternidad hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Una palabra que se cumplió. Una palabra cumplida. Si el Señor vino a esta tierra, el Señor nos visitó. Dice, y la que ha de dar, y la que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová. Dice, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Podemos decir todo, dice, moraremos seguros. Moraremos seguros. Porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y será nuestra paz. Y será nuestra paz. Amén. El Señor dijo, invitó, venid a mí, todos los que estáis trabajados, los que estáis cargados, los que no tienen paz. Nos podemos acercar a Él y en Él podremos alcanzar esa paz del alma. Amén. Pero hay uno que gobierna, uno que, como el alba, ¿cierto?, estaba dispuesta desde la eternidad, hizo su aparición el Señor hace 2000 años. Y desde ahí el Señor dice, apacienta con poder, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, esta es la palabra de la profecía, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Sí, aplicado a la contingencia del profeta, ¿cierto?, de los tiempos antiguos, ¿cierto?, porque está hablando de ahí, pero una palabra que llega hasta el día de hoy. Así es. Hay uno que da paz, hermano, Jesucristo el Señor. Estábamos lejos, separados. Lo único que puede acercarnos a Dios es este testimonio, esta palabra, la palabra de Jesucristo el Señor. Y cuando Él viene, dice Juan dice que solamente los que creen en Él les da la potestad, más encima, sí, estando lejos, siendo enemigos, dice, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos le han creído? ¿Cuántos creen en este día? Esta potestad, ¿cierto?, de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, dice que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, en todos nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará, dice, también vivificará también este cuerpo mortal, este cuerpo que se está destruyendo, que se está en una condición de como dice Corintio, dice, el de interior se renueva, más se va desgastando. Se está desgastando de día. Pero el Señor lo va a vivificar. Amén. En toda la obra del Señor. Versículo 12 dice, así que hermanos deudores somos, no la carne, para que vivamos. No somos deudores. Somos deudores al Señor. No podemos vivir conforme a la carne, porque el 13 dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vivir para el Señor. Porque todos los que son guiados, versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Amén. Ahora, la pregunta. ¿Somos nosotros guiados por el Espíritu de Dios? ¿Alguien podría decir, yo soy guiado por el Espíritu de Dios? ¿Cómo uno podría tener esa certeza? Esa confirmación, claro, de que hoy, en este día, en este tiempo, soy guiado por el Espíritu de Dios. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. El 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre, una expresión tierna, una expresión
de dulzura, una expresión de un hijo a un padre, un hijo que le hace a un padre. No le podría decir, aun cuando en los jóvenes, ¿cierto? Se ocupa el término entre los jóvenes, papá, como de mucha cercanía, pero decirle papá a alguien que no es papá, no, uno no lo sentiría de la misma manera. Al papá terrenal, ¿cierto? Uno diría papá, y podría desde adentro, no sé, nacer un montón de sentimientos. Bueno, tenemos nosotros ese testimonio también que podemos decirle, la libertad de decir a nuestro Padre, Abba Padre. Amén. Abba Padre. Abba Padre. Papá, no sé, con todo afecto de un niño en el llamado, en el auxilio, ¿no? Decir Abba Padre. Amén. Llamarlo. El versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Realmente somos hijos de Dios. En este testimonio desde la eternidad, ¿cierto? Esta preparación, esta aparición de este testimonio preparado de tanto tiempo para llegar a esto, para ser hijo de Dios. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No tenemos otra comprobación, no tenemos palpable. Está escrito, pero como confirmar una palabra en nuestra vida, como que alguien dirá, lo siento, lo estoy sintiendo, lo he visto. No dice la Escritura. Lo que tenemos, dice, es este testimonio. No sé de dónde sale, ¿cierto? De lo profundo, de lo más íntimo, del corazón, de las entrañas. Un testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Juan dice que los que creen, ¿cierto? Dios les dio la potestad. Hay una palabra que confirma, pero hay un testimonio íntimo de que somos hijos de Dios. Pero es distinto al versículo 14 cuando dice que son los hijos de Dios, son los que son guiados por Dios. El testimonio de que somos hijos de Dios, sí, lo tenemos presente, pero también dice son los hijos de Dios en madurez, los que son guiados por el Espíritu de Dios. El versículo 17 dice, si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí está la condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una condición ahí, dice, si es que padecemos. Ahora, también decimos, ¿la condición para qué es? ¿Para hijos o para ser herederos? ¿Sí? La condición para ser hijo, como palabra, ¿cierto? Inicial es que debemos creer y confesar. Pero es la condición de un hijo pequeño, o en el versículo 16, ¿cierto? El Espíritu da testimonio como para el recién nacido, como para el que está iniciando. Distinto del versículo 14, los que son guiados. Por eso uno dice, somos hijos, tenemos el testimonio, pero tenemos la guía del Espíritu de Dios. ¿Cuál es la guía del Espíritu? ¿Para dónde nos guía el Espíritu de Dios? ¿Es esa guía, si hago esto o aquello? Que me guía el Señor, ¿cierto? Y que tan manejable por el corazón del hombre, ¿cierto? Sí, uno puede decir, no, si me guió el Señor. ¿Cuál es la madurez? Ahora, que seamos herederos de Dios y coherederos si es que padecemos juntamente con Él. En el camino del Evangelio, el camino de la madurez, el tiempo, ¿cierto? La exhortación a Hebreo dice, bueno, ya estamos con la palabra rudimentaria, tenemos el testimonio de que somos hijos. Bueno, vamos adelante, es un llamado, vamos adelante a la madurez.
pero en el padecer juntamente con Él, en vivir los padecimientos del Evangelio, en vivirlos para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Hay un camino largo? Sí, un camino largo. No nos gusta padecer, sí, a nadie. La carne, a esta carne, este cuerpecito, dice, no le gusta ningún padecimiento. Ningún dolor. No, ningún dolor. Ninguna cosa que nos aflija. Pero es la condición para llegar a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Padecer juntamente con Él en este caminar. El llamado del Señor es, si alguno quiere venir en pos de mí, en este tránsito, en este andar, hasta en el camino, ¿cierto? La invitación del Señor hasta Jerusalén, porque el Señor iba a padecer. Si alguno me quiere acompañar, de esta manera es la edificación de la iglesia. El 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, fíjese, amado hermano, las aflicciones de este tiempo, dice del tiempo presente, no es del tiempo futuro, ni del tiempo pasado. Son las aflicciones del tiempo presente para alcanzar a ser herederos y coherederos con Cristo. Estas aflicciones, dice, no son comparables con esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice, y agrega acá el versículo 19, dice, el anhelo ardiente de la creación. O sea, la creación, amado hermano, la creación tiene un anhelo ardiente y está aguardando, dice, la manifestación, ¿cierto? La manifestación o la revelación, ¿no? Que se revelen los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Está sujeta en esperanza la creación. Porque también la creación, mire, fíjate, los 3 del 19 hasta el 22, el 23 habla de la creación. Porque también la creación misma será libertada. Dice, ¿de qué va a ser libertada la creación? Dice, de una esclavitud, de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, la creación hoy en día está sujeta, está esclavizada de corrupción. Lo que hay en la creación, ¿cierto? Todo lo que pueda haber solamente una esclavitud de corrupción. ¿No había pensado en eso? Está esclava la creación a la corrupción, pero está esperando como un anhelo ardiente ser libertada de esa corrupción. Como un anhelo. ¿Y qué? Esperando la manifestación o la revelación de los hijos de Dios que vivan el Evangelio. Que vivan el Evangelio. Esa es la manifestación de los hijos, claro. Que se manifiesten, ¿cierto? Que el padecer juntamente con el Señor en estos padecimientos por causa de la palabra, de la manifestación del Evangelio, de la vida del Evangelio. Está el ejemplo en Filipenses capítulo 3 que no considerarse a sí mismo, ¿cierto? Lo que sale todo en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos ahí en el sentir de Cristo. Dice, también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a esta libertad no de los hijos de Dios, sino que la libertad gloriosa, gloriosa, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, está esperando la creación. El versículo 22 dice, porque sabemos, dice Pablo, que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta esta hora. ¿Cómo gime? Claro, ¿y desde cuándo hasta esta hora? ¿Está con dolores la creación? Los planetas, ¿cierto? Las constelaciones, ¿están con dolores? Sí, dice, desde el día del pecado de Adán entró la corrupción a todo fue contaminado.
La creación, esto que se habla, ¿cierto?, del cambio climático y todo eso, es parte de un dolor que tiene la creación esperando la manifestación ardiente, el anhelo ardiente, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo será cuando la creación entera sea liberada de esta esclavitud? Liberada de la esclavitud, de la corrupción, y está con dolores. El versículo 23 dice, no solamente ella está con dolores, sino que también nosotros mismos tenemos dolores. Así es. Que tenemos las primicias, tenemos nosotros las primicias, pero también, dice, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, también esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Los dolores que tenemos nosotros, las aflicciones que tenemos, son gemidos, pero no sé, alguien ha tenido la experiencia de un familiar, ¿cierto?, de un amigo que ha estado con graves dolores a punto de partir, pero dolores del cuerpo, los gemidos tremendos, pero los gemidos son como un clamor, esperando, dice, que la adopción, que nuestro cuerpo también sea libertado de esta corrupción. Si este cuerpo en el que habitamos también se corrompe, es de igual manera que la creación, pero la manera de ser libre de esto, dice, es que podamos padecer juntamente con Él. Un día, dice, un día, en el día del Señor glorioso, cuando esto sea cumplido a cabalidad, y que la creación sea libertada, y que el cuerpo nuestro sea libertado, ¿cierto?, de estos gemidos. Los gemidos, ¿cierto?, las enfermedades, uno sea libertado en la redención de este cuerpo. Cuando uno tiene dolores fuertes, ¿cierto?, dolor de que tienen que operarlo cuando así como inmediatamente. Sí, la apendicitis, ¿cierto? Tiene que ser operado de manera urgente. Claro. Porque si no se opera, esto crece y provoca una infección tan grande en el cuerpo que la persona muere. Pero es un clamor, ¿cierto? No sé si será lo mismo cuando dice Salomón, cuando escribe en Eclesiastés, dice que con respecto al hombre, ¿cierto?, como dice, antes que vengan los días, ¿cierto?, y empieza un deterioro del cuerpo, y de todo el cuerpo, ¿cierto?, pero todo eso, el deterioro del cuerpo, dice que es un testimonio, ¿no? Es un testimonio de que estamos esperando, de que vamos camino como dice, a lo eterno, ¿no? En Eclesiastés dice, al final, en el capítulo 12, en el libro de Eclesiastés, es como parecido a esto, de esperando la redención de nuestro cuerpo cuando gemimos. Eclesiastés dice, porque el hombre, en el versículo 5, el hombre va a su morada eterna. Todo lo que acontece ahí en la segunda parte del versículo 5, cuando se empieza a oscurecer el sol, ¿no?, y se encorvarán los hombres, cesan las muelas, las puertas de afuera se empiezan a cerrar. ¿Qué capítulo está leyendo? El capítulo 12. ¿El 12 en el 5? Sí. 12, no, desde el principio, acuérdate de tu creador, ¿cierto? Ya, perdón. Las puertas de afuera se cerrarán, el bajo ruido de la muela, se levantarán a la voz del ave. Todo es característica de la persona cuando está envejeciendo. Sí. Todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando temerán también lo que es alto, habrá terror en el camino. Florecerá el almendro, algunos más que otros, ¿cierto? La langosta será una carga, se perderá el apetito. Pero todo esto, dice, es un testimonio que el hombre va a su morada eterna. Ya si alguno está viviendo, ¿cierto?, algunos más de temprano que otros, algunas de estas características, pero es un testimonio que vamos a la morada eterna. Cuando gemimos nosotros en nuestro interior es porque estamos esperando también esta libertad gloriosa de la redención de este cuerpo.
que se va a cumplir un día. Sí, yo creemos que se va a cumplir un día. Pero si lo vivimos hoy, yo creo que se puede haber un cambio en la creación, en nuestro entorno. Puede haber una libertad si lo que está esperando la creación entera es la manifestación o la aparición, la revelación de los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios que no más allá que han confesado, sino que los que también padecen juntamente con el Señor, los padecimientos del Señor, si padecemos juntamente con Él, si esa es la condición, entonces juntamente con Él también seremos nosotros glorificados. La creación está esperando, la creación anhela. Es como que nos dijera al oído la creación, aló, hermanos, hijos, ¿qué esperan? ¿Qué esperan por no manifestarse, por revelarse? ¿A qué le tenemos temor? ¿Le tenemos temor a padecer juntamente con el Señor? Este testimonio preparado desde antes de la fundación del mundo, manifestado hace 2000 años en la vida de nuestro Señor Jesucristo, está esperando que ahora nosotros lo vivamos. Es el sentir de Cristo, que también lo vivamos. Es el camino, es la invitación del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Si hay que tomar, no es la cruz del Señor, sino que tome su cruz cada día. Tomar la cruz en este tiempo, ¿no? En este día, ¿cierto? No tener otra palabra, no tener otra palabra en nuestra boca, no tengamos otro nombre en nuestra boca. En nuestros labios, no tengamos otro nombre en nuestros labios. Si hemos de padecer juntamente con Él, si los padecimientos, dicen, no son comparables con lo que hemos de vivir, pero lo podemos alcanzar también en algún grado hoy. ¿Por qué? Porque tenemos la primicia del Espíritu. Amén. Tenemos este adelanto, tenemos la primicia. Mientras más padezcamos, más gloria, más... si el hombre también, yo creo que tiene el deseo, ¿cierto? Este anhelo, pero lo busca en otras cosas. El hombre también tiene el anhelo de alcanzar una posición, de alcanzar algo que para el hombre uno dice es bueno, pero lo busca de manera equivocada. Dios ha dispuesto una sola camino, a una sola persona. Dios ha dispuesto a Jesucristo el Señor para que por medio de Él entonces podamos llegar a ser hijos coherederos con Cristo. Dice al final del capítulo 8, dice, las palabras gloriosas. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero conforme a este propósito. Así es. Conforme a este propósito de hijos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Él es el ejemplo. Amén. Sí. Él es el primero. Y también a los que predestinó también llamó, a los que llamó esto también justificó, a los que justificó también glorificó. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo. Si lo que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Antes del 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Sí, Señor. Por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa. Entonces tenga esta convicción, hermano, ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito. Haya paz, tenga paz en su corazón, paz en su alma. Hay uno que está gobernando, hay uno que está, aun cuando tengamos que padecer, no será comparable con estos padecimientos la gloria que se ha de manifestarse y el cambio que habrá en toda la creación. Amén. Sea bendito el nombre de nuestro Señor. Te invito a meditar en esta hora, presentarnos delante de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo.
confesar en esta hora que Jesús es el Señor. Amén. Damos gracias Sí, a Dios. Se ha leído toda bendición. Bendito es nuestro Dios, que nos ha bendecido con toda bendición. Así es, Padre. Una bendición completa. La bendición de Cristo para el hombre, para todos los hombres. Está al alcance, está a tomar de un fruto que da vida, que vivifica nuestro ser. Pero el hombre se ha equivocado. Nosotros nos hemos equivocado y nos seguimos equivocando. Padre Celestial, te pedimos, Señor, un ruego que nuestro entendimiento sea abierto, sea despertado, sean abiertos nuestros ojos para conocerte, para conocer esta obra gloriosa, la forma, la manera, el camino que tú has trazado para esta bendición está en Jesucristo el Señor. Esa es nuestra palabra, en nuestra confesión, es en nuestro conocimiento. Jesucristo es el Señor para este tiempo, para estos días. Señor. No tenemos otra palabra que decir que Así Jesucristo es el Señor. Sí, Señor. En Él tenemos Gloria a ti. verdadera paz. Amén. Él es el verdadero Señor. Y aun cuando no se le reconoce y no se le ve, no se le cree, creemos ciertamente que Él gobierna. Así es. Toda potestad, dijo el Señor, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda Sí, potestad. Señor. Jesús Gloria es a el ti. Señor hoy, en este Oh, tiempo, Señor. en este año, en este día. Sí, Señor. Hay uno que gobierna verdaderamente. No es solamente la repetición de Señor, Señor, sino que verdaderamente es el dueño de toda la creación. Amén. Es el dueño de todas las cosas, que pagó por un precio muy alto por nuestra vida, su sangre derramada en la cruz, para acercarnos, para hacernos parte de esta familia, para hacernos sus hijos, Sí, Señor. por formar parte de la familia de Dios. Señor, la casa de Dios tenga paz en Así esta sea. hora. Sí, Señor. Tenga paz. Nuestra vida es del Señor. Amén. Él es quien cuidará. ¿Cuántas veces se han repetido palabras escritas? Él cuidará. Sí, Señor. Si Él es nuestro pastor, Él cuidará. Él cuidará nuestra alma. Que se quite de nuestros labios, ¿no? De nuestros labios, toda otra palabra que no sea tu palabra, que no sea Amén. hablar de Cristo. Sí, Señor. Si hemos de padecer, no es comparable estos padecimientos con lo que está preparado Señor. para la casa de Dios. Señor, en el nombre de Jesucristo el Señor, dando gracias al Padre, gracias a ti, Señor, en esta hora. Señor, todas las cosas sean sujetas, están Así es, sujetas Señor. a tu mano. Están sujetas. Declaramos, Señor, lo declaramos una vez más. Sí, Señor. A toda potestad, Señor, todo está sujeto a ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor.